Ok, entonces, para presentar este problema en forma teórica, si hay algún problema de nuevo de audio o de conexión, me avisan. Vamos a presentar el modelo del bien público, ¿verdad? Aquí, para generar el bien público, lo primero que tenemos que hacer es asumir que hay más de un consumidor, ¿verdad? Eso... no me gusta el rojo, ¿verdad? Siempre tenemos que asumir que hay más de un consumidor, entonces en este caso vamos a tener y consumidores, ¿verdad? Cada consumidor, ¿verdad? Puede escoger entre bien público o, perdón, entre el bien privado, X, ¿verdad? Y contribuir a la construcción del bien público, ¿verdad? Entonces puede agarrar, tiene un dote inicial que es W, y ese dote inicial lo puede dividir entre bien privado o insumo para producir el bien público. ¿Cómo se produce el bien público? Pues, depende de la cantidad de insumo que le pongamos. Sí. No, no sé si era solo yo, pero yo no escuché nada porque se cortó todo, pero no sé si era yo. Ok, no está bien, voy a repetirlo. Ok, entonces, tenemos y jugadores, ¿verdad? Aquí esta parte de y jugadores es relevante porque, digamos, el problema es de bien público, ¿verdad? Entonces necesitamos varios jugadores siempre, no como el de externalidades. Y aquí tenemos un bien, un dote inicial, empecemos por aquí, W, ¿verdad? Y ese dote inicial se puede dividir en consumo del bien o en Z, que es el insumo que se necesita para producir el bien público. Entonces yo pongo Z en esta función y me produce Y, que es el bien público. Ok, ¿se entendió bien? Sí, profe, gracias. Ok, súper. No, gracias a ustedes. Cuando apenas se trabe me avisan, yo paro, ¿verdad? Entonces, W es el dote inicial del bien privado, ¿verdad? Y Y es el total del bien público producido. Ojo la función de producción de cada uno de los individuos que está aquí abajo, ¿verdad? Entonces, esa función de producción, esa función de utilidad depende de cuánto consume el individuo de bien privado y cuánto se produce del bien público. Entonces, ese es el planteo del problema. Entonces, ¿qué es lo que queremos maximizar? La utilidad. La utilidad, exactamente. Entonces, planteemos el lagrangiano. La utilidad de X y Y. Vamos a empezar resolviendo el problema del planificador. ¿Por qué quiero resolver el problema del planificador? Porque quiero saber cuál es el óptimo que yo puedo generar para después ver qué pasa cuando cada uno de los individuos toma las decisiones de la misma manera. Entonces, para maximizar el problema del planificador, yo quiero maximizar las utilidades de todos los individuos. Entonces, significa que yo tendría que sumar la utilidad del individuo 1, la utilidad del individuo 2. Para hacer eso, lo que vamos a hacer es esto. Y vamos a multiplicar por alfa i. Voy a hacerlo un poquito más grande. Entonces, alfa i, ¿verdad? Y entonces, esa sería la sumatoria, ¿verdad? Y este sería el lagrangiano, ¿verdad? Entonces, eso tiene que estar sujeto ¿a qué? Profe, ¿por qué tiene que multiplicarlo por alfa? Alfa es cuánto el planificador le importa a cada uno de los individuos, ¿verdad? Entonces vos puedes asumir, si piensas que todos deberían valer igual para el planificador, pones esto. Alfa es igual a 1 para todos.
y ya, y listo, ¿viste? Entonces, lo importante aquí es ver que no importa cuál sea el alfa, con solo que tenemos, que lo sumemos, la respuesta va a ser la misma, ¿verdad? Entonces, pero esto vamos a tener que esperarlo hasta el final para verlo. Pero entonces voy a asumir que puedes escoger cualquier, que el planificador puede escoger cualquier alfa. ¿Ok? Entonces, profe, el alfa básicamente es como cuánto se va a contribuir a la utilidad de cada individuo con el bien público, básicamente. Digamos, aquí lo que estoy planteando es la solución, ¿verdad? Entonces es lo que yo quiero maximizar. Entonces yo puedo maximizar el bienestar de una persona y entonces para ese caso, digamos, el alfa, digamos que es la persona 1, el alfa 1 sería 1 y el alfa del resto de los individuos sería alfa 0, ¿verdad? Me Ok, explico, es sí. quién quiero yo maximizar el bienestar. Y aquí, pues, si lo pongo en términos de alfa i, estoy generando todas las posibilidades, ¿verdad? Podría ser cualquiera que escoja el planificador, inclusive el que sea totalmente egalitario, ¿verdad? Que es que vale todos los individuos, la utilidad de todos los individuos es igual. Entonces, ¿cuál es el...? ¿Quedó claro? Sí, Súper. Profe, yo solo quiero hacerle una pregunta, es como algo más, menos intuitivo, bueno, no sé. ¿Por qué la utilidad depende necesariamente de la producción? Bueno, La utilidad depende de X y del bien público. Son las unidades del bien público, ¿ya? ok, listo, ¿Ves? Aquí. gracias. Ah, ok, ok. Sí, tal vez debería de cambiarle el, el Y porque venimos trayendo el Y de la... Sí, es del bien público aquí. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la restricción? Es esta de aquí, ¿verdad? Estas dos restricciones, ¿verdad? Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, igual que antes, no voy a desperdiciar recursos, entonces estos se van a tener con igualdad, ¿verdad? Y después puedo sustituir Y por G de Z. G de Z es la función, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me quedaría el lagrangiano? Con la restricción del salario, ¿no? Exactamente, entonces sería de la restricción presupuestaria, llamémosle. Perdón, sí, ajá. Aquí W es el dote inicial del bien X, ¿verdad? Y el bien X se puede dividir entre consumo de cada uno de los individuos, ¿verdad? Consumo privado de cada uno de los individuos y la inversión que yo voy a hacer en Z del bien público, ¿verdad? Esto va a ser así. Y esta restricción de aquí, ¿verdad? Lo que voy a hacer es que la voy a sustituir en Y, ¿verdad? Que está en la función de utilidad. Eso es lo que me cae mal de... pero bueno. Ok, entonces, listo, ¿quedó claro? Sí, profe. Sí, Ok, profe. súper, porque ya esto es siempre la parte del planteo, es lo complicado, después ya... Profe, yo quería preguntarle algo. La W es la dotación, el XI es, el consumo de el bien privado de cada uno de los individuos, digamos. y el Z. El Z es la cantidad del bien, de este bien, ¿verdad? Que utilizas de insumo para la producción del bien público. ¿Ves aquí la función? Ajá. Ah, ¿Verdad? ok, ok, Entonces listo, gracias. metes Z y metes Z en la función G y produces el bien público. Ok, Ok, súper esas preguntas porque me ayudan a explicar cosas que me que me salto. Así que excelente. Ok, entonces, ahora sí espero que haya quedado claro, a partir de eso ya es simple, ¿verdad? ¿Qué tengo que derivar?
¿qué decisión toma el planificador? Con respecto al bien, el consumo del bien público y del bien privado, ¿no? Exactamente. El consumo del bien privado de los individuos, esto, ¿verdad? Y cuánto voy a utilizar del bien privado en la producción del bien público, ¿verdad? Entonces tengo que derivar con respecto a esas dos. Y aquí está, ¿verdad? Entonces ya digamos, es esto, ¿verdad? Fácil, ¿verdad? La primera es con respecto a XY, ¿verdad? Aquí está el XY, entonces por eso tiene el menos lambda, ¿verdad? Y después ahí con respecto a la función, ¿verdad? Primero con respecto a la función, sería esta parte de aquí, ¿verdad? Después con respecto a la restricción. Eso está muy fácil, ¿verdad? Ojo que aquí, ¿verdad? Estas condiciones de primer orden son para todo y, ¿verdad? O sea, cada uno de los individuos tiene, o sea, el planificador tiene que resolver para cada uno de los individuos. Y después, con respecto a Z, ¿verdad? Entonces, ¿dónde tenemos Z? ¿Verdad? Entonces, aquí tengo que hacer regla de la cadena, por eso tengo, y después con respecto a la función de la producción del bien público, ¿verdad? Después tengo el Z porque tenía el Z en la restricción, ¿verdad? Y queda listo. Ahí tenemos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? A partir de ahí puedo despejar los datos, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Que aquí me está quedando el alfa ahí, ¿verdad? Y lo que quiero, pues ya les había contado, es generalizar esta situación. Entonces, esta ecuación, esta condición de optimalidad. Entonces, lo que voy a hacer es, más bien, en lugar de despejar el... Ok, me salió la tita de que el sistema estaba... ¿me oyeron bien? Me quedé No, callado, ¿verdad? profe. Es que se escucha todo cortado, pero bueno, yo al menos sí Ok, he entendido porque está ahí en la en la filmina. presentación. Sí. ¿Desde cuándo me dejaron de oír? O sea, es que sí se escucha, pero se Es escucha que se muy escucha bajo. como, no sé qué, o sea, como algo muy raro, pero o sea, uno lo sigue porque lo ve ahí, pero no porque lo escuche. Ok, ok. Qué raro, tengo casi todo apagado. Pero ¿fue hace poco o es todo el tiempo? Mm, Tal vez como de que empezó esta filmina, digamos. Ok, ok, ok. Entonces, ahorita me están oyendo bien, ¿verdad? Sí, O- es que por ratos se Claro. escucha bien y por ratos no. Es ok, raro. ok. Entonces, bueno, voy a repasar esta filmina de nuevo. Ok. Gracias. Entonces, digamos, estas son las derivadas, ¿verdad? Es súper fácil. El problema que todavía tenemos es que la condición de optimalidad depende del alfa i, y yo lo que quiero es eliminar ese alfa i, ¿verdad? Entonces, lo que voy a hacer es, a partir de esta ecuación, voy a despejar el alfa i, ¿verdad? Y después lo voy a sustituir, acá, ¿verdad? Y lo que me da es lo siguiente, ¿verdad? ¿Verdad? Sin el alfa, despejo el alfa i de 1 y lo sustituyo en la ecuación 2, ¿verdad? Entonces, digamos que... ¿verdad? Esto es más bien así. Eh, disculpen. Este es el lambda, eso es lo que da, ¿verdad? Entonces yo agarro este alfa i que está aquí y lo incluyo acá, ¿verdad? Y entonces llego aquí. ¿Por qué? Este componente de aquí no depende de i, no depende de i, entonces lo voy a sacar de la sumatoria, ¿verdad? Y este que me va a quedar aquí también lo puedo sacar de la sumatoria. Entonces, cuando yo paso a estar acá, ¿verdad? Me queda un lambda del otro lado, le paso a dividir y se me va. Y entonces me queda, digamos, esto. Y de este lado me queda esto entre esta parte de aquí, ¿verdad?
Y lo pueden despejar ustedes, ¿verdad? Lo único relevante ahí es que dg de z se puede sacar de la sumatoria y el lambda también porque no dependen de i. ¿Ok? Eso es lo más importante. Y aquí, ¿qué me dice? Esto es la ecuación. Esta sí es la que muestra la condición de optimalidad. Y se le llama Bowen, Samuelson y Lindahl, esta condición. Y se le llama así porque los tres autores llegaron a la misma conclusión en forma separada en tres diferentes papers trabajando el tema de bienes públicos. Y esa es la optimalidad. Ahí es donde se maximizan el bienestar, ¿verdad? Vamos a seguir rápidamente. ¿Quedó claro? Sí, profe. Ok. Entonces vamos a seguir rápido con la solución de la contribución voluntaria. Aquí vamos a tener el mismo problema que teníamos antes, pero lo vamos a hacer en forma individual, ¿verdad? Cada uno de los agentes va a tomar la decisión sobre cuánto consume del bien privado y cuánto contribuye al bien público, exactamente igual al problema que ustedes enfrentaron al principio de la clase, ¿verdad? Entonces, esto es como decir los 10 puntos iniciales, ¿verdad? Y los tienen que dividir entre consumo privado, ¿verdad? Y contribución al bien público. Y a partir de la contribución del bien público se genera, ¿verdad? Se agarra todo lo que cada uno contribuyó al bien público y, ¿verdad? De insumo y se produce el bien público, ¿ok? Entonces, cada individuo maximiza su propia función de utilidad. Entonces, ¿cuál sería el problema aquí? ¿Cuál es el lagrangiano? Aquí yo voy a maximizar solo esto. ¿Por qué solo esto? Porque cada uno está optimizando por aparte. Entonces, cada uno va a optimizar su propia utilidad, ¿verdad? Y esto tiene que estar sujeto, ¿verdad? A esta función de producción y a esta función de y, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a hacer el problema así. ¿Verdad? Ojo que el W también es diferente, ¿verdad? Es un WI porque no estoy agarrando el W de todos, sino estoy agarrando el W de cada uno de los individuos. Menos Z. Ok. Chancecito. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, profe. No, ok. Chance para ver. Un chancecito ahí para ver si no estoy cometiendo ningún error. No, ok, perfecto. Entonces, voy a hacer exactamente lo mismo que hice la vez pasada con la producción del bien público, ¿verdad? Esto es Y, pero aquí debería de ir el G, ¿verdad? Entonces, el lagrangiano me va a quedar de la siguiente forma. Profe, entonces, porque aquí ahora la Z sí depende,
si es la sumatoria? Porque antes de, digamos, antes el problema lo resolvía una persona, que era el planificador. Entonces, agarraba, digamos, la sumatoria era más bien en las X y distribuía todas las X, ¿verdad? Y agarraba una Z. Digamos que, hagámoslo así, más fácil. ¿Ves la diferencia? Es lo mismo, antes también Ok, dependía. entonces como mi contribución, esta es la suma de Exactamente, todas las contribuciones. exacto, exacto. Ok, Exacto. Antes como yo era el planificador, decidía la contribución antes, y entonces agarraba todo, sin que nadie decidiera, ¿verdad? Y decía, usted consume esto, usted consume esto, usted consume esto, y maximizamos el bienestar de todos, ¿verdad? Aquí, cada uno optimiza individualmente, entonces la cantidad de insumos que voy a utilizar yo para la producción es la sumatoria de todo lo que contribuye cada uno. Eso es. Listo. Entonces ese ya es del lagrangiano. Entonces lo derivo con respecto a XY, con respecto a YI, ¿verdad? Y me da esto, ¿verdad? Eso fue súper fácil. Y esta es la condición de optimalidad, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre la condición de optimalidad de antes y de ahora? Son iguales, son parecidas entre el planificador y la contribución voluntaria. Sí, son parecidas, solo que Ajá. esta es para cada persona, cada individuo, digamos, cada I. Ajá. Sí, yo creo que nos había dado lo mismo, ¿no? Ajá. Ojo la diferencia, se los ¿O voy a no? decir. Ojo esto. ¿Lo ven? La sumatoria hace una gran diferencia. Este es el público, digamos, este es la contribución voluntaria, ¿verdad? Privada, y esta sería el del público. ¿Verdad? Y la diferencia está en la sumatoria, ¿verdad? Y eso hace cambiar muchísimo porque cuando yo uso la sumatoria, la cantidad de bien público que necesito, ¿verdad? Está tomando en cuenta los efectos que tiene en cada uno de los individuos, ¿verdad? En cambio aquí, entonces digamos, ahora lo vamos a ver con una función, que por eso es que cuando ponemos función se ve, es como más fácil. Pero digamos, intuitivamente aquí yo estoy tomando en cuenta los efectos del bien público simultáneamente en todas las personas. Cuando lo hacemos en forma individual, cada individuo solo le importa la contribución del bien público a sí mismo, ¿verdad? Entonces los resultados de la contribución van a ser bastante diferentes entre un escenario y el otro. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, agarremos 10 minuticos ahorita. No, si tienen alguna pregunta o comentario, si no, nos vemos a las 10:32. Y ya lo que voy a hacer es una especie de, voy a utilizar funciones en las utilidades y en G, ¿verdad? Y vamos a resolver y vamos a ver los niveles, ¿verdad? ¿Qué pasa qué pasa con Z y con Y? Con Z y con Y, ¿verdad? Cuando es una contribución voluntaria o cuando es del planificador y vamos a poder ver las diferencias en las magnitudes. ¿Okay? Si tienen alguna pregunta me dicen, si no nos vemos a las 10:32.